Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Israel López Reyes. Soy estudiante de la carrera de Derecho y mi número de matrícula es UDX 122-4301-57. El tema de mi actividad número 3 de la materia de Derecho Penal, elegí estudiar, analizar los 5 delitos que se mencionan en el capítulo 2 del Código Penal del Estado de México, en sus artículos, en el artículo 9. Los análisis de los artículos 61, 107, 113, 129 y 136 y 137 del Código Penal del Estado de México nos permite comprender diversos aspectos fundamentales del sistema penal estatal, tales como las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, los delitos contra la vida y la integridad corporal, así como los delitos contra la libertad personal y la seguridad jurídica. Estos preceptos reflejan la manera en que el legislador mexiquense estructura la protección de bienes jurídicos esenciales, como la vida, la libertad y la integridad de las personas, mediante la tipificación de conductas delictivas y la imposición de sanciones proporcionales a través de este análisis. Se busca no solo describir el contenido normativo de cada artículo, sino también examinar su aplicación práctica, su congruencia con los principios del derecho penal moderno y su impacto en la procuración de justicia dentro del contexto estatal. Identificaré y analizaré los elementos que integran cada uno de los delitos que son provistos en los artículos mencionados del Código Penal del Estado de México, que detalladamente revisaremos a continuación. Los delitos que yo elegí para poderlos analizar son los delitos que son cometidos por conductores de vehículos, rebelión, sedición, cohecho y abuso de autoridad. El delito cometido por conductores de vehículos sancionado en el artículo 61, el cual a la letra dice: si el delito culposo se comete con motivo de la conducción de vehículo de motor, de transporte público de pasajeros, de personal o escolar en servicio, y se causa el homicidio de una o más personas, la pena será de 3 a 12 años de prisión y de 50 a 200 días de multa y suspensión del derecho para conducir vehículos de motor de 3 a 12 años o privación definitiva de este derecho. En caso de reincidencia, se le privará definitivamente de este derecho. Se considerará como grave cuando en la comisión de este delito el conductor incurra en cualquiera de las siguientes circunstancias: se encuentre en estado de ebriedad, se encuentre bajo el influjo de drogas, enervantes o psicotrópicos, o abandone a la víctima y no le preste auxilio. Cause lesiones a más de 3 personas, de las que pongan en peligro la vida, o se cause la muerte de 2 o más personas. Cuando por manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes y otras análogas que produzcan efectos similares se maneje un vehículo de motor, además de la pena por el delito cometido, se le impondrá de 6 meses a 1 año de prisión, de 30 a 100 días de multa y suspensión por 1 año o privación del derecho a manejar. Si el delito se comete por conductores de vehículos de transporte público de pasajeros, de personal o escolar en servicio, siempre que no se cause homicidio, además de la pena por el delito cometido, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 30 a 200 días de multa y suspensión por 1 año o privación definitiva del derecho a manejar en caso de reincidencia. El delito de rebelión, como lo maneja en el artículo 107 del Código Penal del Estado de México, dice que comete el delito de rebelión los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, traten de abolir o reformar la Constitución Política del Estado o las instituciones públicas que de ella emanen,
impedir la integración y funcionamiento de las instituciones públicas o su libre ejercicio, separar de sus cargos al gobernador del estado, a los secretarios de gobierno, al procurador general de justicia o diputados de la legislatura local o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los presidentes municipales y cualquier servidor público de elección popular. A los responsables de este delito se les impondrá de 1 o 6 años de prisión y de 30 a 150 días multa. A los autores intelectuales y a quienes dirijan, organicen, inciten, compelen o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de rebelión se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 100 a 1000 días de multa. Otro de los delitos que se estipulan en el Código Penal del Estado de México y que son considerados como graves es el delito de sedición, que en el artículo 113 nos dice que cometen el delito de sedición los que reunidos tumultuariamente sin uso de armas se resistan a la autoridad o la ataquen para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguno de los propósitos a los que se refiere el artículo 107 y se les impondrá de 6 meses a 2 años de prisión. A los actores intelectuales, a quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de sedición, se les impondrá de 2 a 12 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. El delito de cohecho también es uno de los delitos que se mencionan como delitos graves. Dice en su artículo 129 del Código Penal del Estado de México que son aquellos que incurran en el delito de cohecho el servidor público que solicite o obtenga para sí o para otro u otros de los particulares o de otros servidores públicos, por sí o por interposita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie, para permitir realizar o omitir acto o actos lícitos o ilícitos relacionados con sus funciones. Del servidor público que cometa este delito se le impondrán sanciones que van de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 300 días de multa, la destitución e inhabilitación de 2 a 6 años para desempeñar empleo, cargo o comisión público, de 4 a 10 años de prisión, de 500 a 1000 días de multa, destitución e inhabilitación de 8 a 20 años por desempeñar empleo o cargo o comisión públicos. Y en su artículo 130 dice que también incurre en cohecho el servidor público que con el propósito de obtener dádivas de cualquier tipo realice dolosamente alguna de las siguientes conductas: impedir o obstaculizar cualquier persona mediante actos o omisiones indebidos, la presentación de peticiones escrito o promociones, y retardar o negar cualquier persona el curso, despacho o resolución de los asuntos de las prestaciones de los servicios que tenga el deber entender. El delito de abuso de autoridad, que es uno de los delitos que comúnmente se llevan a cabo en el ancho y largo del Estado de México, dice que el delito de abuso de autoridad en el artículo 136 del Código Penal del Estado de México comete este delito de abuso de autoridad el servidor público que incurre en alguna de las siguientes conductas: en el que en razón de su empleo, cargo o comisión realice el hecho arbitrario o indebido, cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violentare de palabra o de obra a una persona sin causa legítima, cuando sin causa justificada retrase o niegue a los particulares la protección o servicio que sea su obligación prestar o impida la prestación o el curso de una solicitud, cuando teniendo bajo su mando una fuerza pública se niegue a auxiliar a una autoridad competente que lo requiera, cuando siendo responsable de cualquier establecimiento de detención preventiva o administrativa reciba en calidad de detenida, arrestada o interna sin orden de autoridad competente a una persona o la mantenga privada de su libertad, cuando por sí o a través de otra persona ejerciendo violencia física o moral desaliente o intimide a cualquiera persona para impedir que ésta o un tercero denuncie o formule querella.
cuando realice una conducta ilícita o omita una lícita debida que lesione los intereses de la persona que presente la querella o denuncia a que se refiere la fracción anterior. Cuando se detenga a una persona durante la averiguación previa, fuera de los casos previstos por la ley, la retenga por más de 48 horas o de 96 en los casos de delincuencia organizada, las consignes sin que preceda denuncia o acusación. En resumen, profesora, pues podemos advertir que dentro de estos delitos que se confieren en el Código Penal del Estado de México, pues esos son los que se pueden considerar en alguno de ellos de alto impacto o los que más pues son delitos graves. Gracias y buena tarde.